¿Estamos bien? Ya. Bueno, muchas gracias por ser partícipe de esto también. Estoy muy agradecida del interés en venir. Sé que es igual un poco lejitos, pero lo importante es que vinieron, ¿ya? Vamos a hablar sobre Pachonquila. Este es el primer conversatorio que se realiza aquí a nivel Chile. Es una categoría igual sumamente nueva, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver sobre la historia de la categoría, cómo comienza, por qué comienza, cuál fue la problemática que enfrentó y por qué se creó. También vamos a ver sobre la evolución de la categoría en Latinoamérica, tanto como acá en Chile, Argentina y Brasil, ¿ya? La visión, cuál es la perspectiva que se tiene de esta categoría, tanto en el exterior, pero más que nada aquí en Chile. Vamos a hablar también sobre la conversación para comentar, dar nuestro parecer, ¿ya? ¿Tienen cualquier duda? Levanten la manito y vamos uno por uno. Ok. ¿Dónde nace esta categoría? ¿Dónde nace Fachonquila? Fachonquila nace en la escena parisina, en Europa, creada por Matthews, que es una persona legendaria en la escena de Europa. Nace más que nada como una respuesta o contrarrespuesta a lo que ocurría con la categoría Best Dressed, donde es una categoría sumamente binaria, ya que si eres una figura masculina, debes vestir de traje, y si eres una figura más femenina, debes vestir vestidos. Entonces, Matthew crea esta categoría para personas con estilos asesinos y que no están dentro de la binariedad, más que nada. En el año 2019, The House of Adams abre esta categoría junto con Best Dresser, ¿ya? Como una respuesta también a lo que ocurría en esa época, en Ballroom, ¿ya? Dando así más visibilidad a categorías caminadas y trayendo también la moda a este espacio y circuito de competencias. La moda sí también valida vivencias que son excluidas dentro del circuito de esta misma, aquí en Chile, como se entiende tradicionalmente. Tenemos que entender también que Fachonquila, como cualquier otra categoría, tiene sus elementos, tiene su historia, tiene su estudio, ¿ya? Dentro de lo que puedo destacar de uno de sus elementos es el factor Quila y el factor Facho, ¿ya? ¿Qué entendemos como factor Quila? ¿Alguien sabe? Ya. El factor Quila es este impacto visual, esta propuesta interesante en silueta, textura, materialidad, ¿ya? Es algo que te diga así explícitamente, wow, así como esto nunca lo había visto antes de empezar, ¿ya? Mientras que el factor fashion vendría siendo un estilo, propuesta, básicamente lo que yo uso. Puede ser traje, puede ser chic, couture, o también puede ser un cosplay. Pero lo importante aquí es el factor fashion, o sea, el factor kila, ¿ya? Tiene que sí o sí matarte, tiene que sorprenderte, tiene que dejarte sin aliento, decir, wow. ¿Alguna respuesta a pregunta, Lu? De palabras de Victoria, cuando importamos una categoría internacional, tenemos algunas responsabilidades en cuanto a personas que piensan, viven y respiran la moda en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando importamos una categoría internacional como la Fashion Kila, tenemos cierta responsabilidad, no tanto estética, ¿ya? Es más bien como algo más social y ético, ¿ya? Porque hay muchas personas que viven la Fashion Kila desde la resistencia, ingenio y también desde lo político, ¿ya? Pensar, vivir, respirar la moda no es en torno al lujo, ¿ya? No es como qué tan potente estoy, qué tanto gasto en esta categoría. Hace alusión también más que a transformar lo cotidiano en arte. Es un acto de resistencia. Y podemos ver cómo usamos elementos como basura, bolsa de basura, latas, como para crear un look potente. Que no necesitamos tampoco como tener acceso financiero, ¿ya? Que no es necesario. Mientras se cumpla el factor Kila, estamos perfectos, ¿ya? Aquí podemos ver a Bono Bravia, que pertenece a la House of Bravia, caminando en la mascarada Kiki Ball, ¿ya? En Argentina 2023. Aquí podemos ver también como una propuesta interesante. Podemos ver materialidades, podemos ver siluetas interesantes. Esto es fácilmente un look fashion killer,
¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, perfecto. Esto es uno de mis looks favoritos de Argentina. Siento que es bastante muy asesino, es potente visual. Tiene harto brillo. Esto ya vendría siendo como algo más chic couture, ¿ya? Como de alta moda. ¿Cómo se proyecta Fashion Killa? ¿Cuál es el proceso creativo de esta categoría? En lo personal, yo siempre que camino a la categoría tengo que tener en cuenta como la conceptualización. Cómo, qué concepto, qué idea voy a llevar a cabo a la pasarela. ¿Ya? Concepto puede ser como un ave, un traje robot, puede ser en un estilo futurista, eso da igual, ¿ya? Mientras el concepto sea Fashion Killa, vamos regia, ¿ya? Después de la conceptualización vienen los materiales. ¿Qué materiales yo voy a usar para implementar en mi look para que se vea más potente, ¿ya? Puede ser, si voy a hacer un vampiro, no sé, texturas ya más voluminosas, texturas más flurry, más peludas, para dar esta textura como de vampiro, ¿ya? Luego de la materialidad viene la silueta. ¿Qué silueta interesante voy a usar como para transmitir mi mensaje, mi concepto? Silueta, textura, para llevar a cabo también referencias. ¿Dónde me voy a inspirar de este concepto? Puede ser referencias del cine, del arte, la moda en sí, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver un video de Bueno Bravia de la casa House of Bravia. Y lo interesante también es que en la escena estadounidense no se camina esta categoría, ¿cachai? Porque sigue siendo muy fuera de lo binario. Sí, yo creo que eso es importante, como romper como en el binarismo, comparar con Exacto. tres. Entonces, Sí. como que yo creo que eso es importante para Shakira, como que la silueta, la imagen, Ujú. que algo andrógeno, algo diferente. Es algo muy nuevo igual. Fashion Killa nace hace 6 años allá en la escena europea. No es tan reciente, no es tan antigua. ¿Ya? A ver si. Ya. Ahora sí. Aquí vamos a ver el video de Bono Bravia, donde nos va a compartir también sobre su vivencia, sobre su experiencia dentro de la categoría, cuáles son las problemáticas también que enfrenta Argentina en torno a esta categoría. ¿Ya? Buenas, yo soy Bueno Bravía, soy drag designer de la casa House of Bravía, habito la escena bonaerense y defiendo la categoría Fashion Killa. Desde mi perspectiva, la categoría Fashion Killa es una respuesta a las restricciones que da la industria de la moda. Es una respuesta queer y artística. Mientras tanto, tenemos otras categorías, tenemos a Best Dress, en la cual esas restricciones, en especial la binariedad, son la norma. Siento como que es una categoría muy personal, ya que cada uno toma un elemento de la demanda que da la industria de la moda y lo hace propio e innovador. Yo siento que uno de los elementos principales para la categoría es conocerse a uno mismo, saber de dónde viene lo que estás presentando, saber quién sos y cómo es que lo vas a presentar a la runway. Yo personalmente siento como que nuestra escena tiene una visión bastante contrastada de lo que es lo fashion y como que siento que eso se refleja bastante en la runway. Siento como que cada vez que caminamos hay una diferencia notoria entre cada uno de los caminantes. Y siento como que eso es lo que hace tan rica nuestra escena, las diferentes propuestas. Como decía antes, siento como que cada uno toma una demanda de la industria de la moda y la hace propia. Entonces por eso como que siempre hay una variedad muy interesante. Fashion Killa se abre desde mayo del 2022 acá en Argentina. Fue en la Vol Almodóvar de mi casa, de House of Bravía. Y desde ese entonces hubo un tiempito hasta que se entendió bien de lo que trataba. No porque no estuviera la información, sino porque siento que llegó un tiempo de que esté el entendimiento colectivo de lo que trata la categoría. Hubo un momento en el que la escena en general como que no terminaba de entender la diferencia entre Best Dress y Fashion Killa, como que muchas veces habría Best Dress como si fuese un Best Look, como si no hubieran reglas. Y yo siento que hasta que no se entendió esa diferencia entre, nada, lo que pide cada una, sus especificaciones, como que no se pudo caminar correctamente. ¿Cómo creo que evolucionó hasta ahora? Nada, yo creo que entender de lo que trata, entender su historia, sus conceptos, sirvió mucho para poder elevar la vara
a nivel general y a nivel personal también. Siento que cada uno como que con cada pasada puede superarse. Y nada, es gracias a eso, a poder entender de cómo es que te atraviesa la categoría, de dónde viene, por qué es que lo fashion es algo que vos querés interpretar en la runway. Yo creo que la categoría Fashion Killa es un espacio de expresión único para los artistas visuales de la escena, siendo que nos permite expresarnos y permite de que nuestra escena conozca nuestra esencia. Yo personalmente siento de que la moda es un pilar importantísimo, siento que como personas queer es nuestro deber entender, escribir y reescribir la cultura. Yo creo que los desafíos más importantes fue poder traer a las personas que no habitan la categoría y hacer que se interesen en inscribirse. Otro obstáculo que tenemos entre quienes caminamos es, como decía antes, poder llegar a un punto en común de lo que es lo fashion, o más un punto en común, tener el respeto mutuo, de saber de que nada, para mí lo fashion puede significar algo, pero para vos puede ser otra cosa. Y siento que también nada, es un sentimiento de celebración y de resistencia al contexto socioeconómico que estamos viviendo. Yo creo que nada, la manera en la que nos atraviesa en la crisis se ve reflejado también en nuestra arte. Para cerrar, me gustaría remarcar de que la comunidad es vanguardia y que poder hallarnos y celebrarnos en la fantasía es importantísimo para nuestra resistencia. Ese fue el video de Monobraña, donde se expuso su vivencia. Y me gusta destacar también lo que dijo, de que muchas veces en un principio no se entendía muy bien lo que era la categoría en sí. Se confundía bien con lo que era Best Dressed o Best Look, ¿ya? Y siento que aquí también ocurría eso. Como no había acceso a esta información, ¿ya? Se tiende a confundir las cosas. Se tiende a confundir lo que es un Fashion Killa con un Best Dress, como un Designer de Likes. Entonces, por eso es importante conocer esta categoría para poder llevarla a cabo y también para poder jurar, ¿ya? Algo que les llamó la atención, ¿Cuáles son como diferencias más específicas de esas categorías? como en Best Dresser, Claro, o sea, como entre Best Dresser, Designer Live, Best Look, con Fashion Killer. Ya. Como específicamente, ¿cuáles son como las diferencias? ya, o sea, las similitudes son que ambas son, o sea, todas son caminadas. Ya la diferencia son como el enfoque que le da cada cosa, ¿ya? Fashion Killa no es necesario que tú te vistas, puedes vestir de un diseñador, ¿ya? Pero ahí el factor importante es esto, lo kilo, ¿ya? En cambio, Esta textura. sí, la otra textura, claro. Es importante. Sí, Porque es que sobresalga de la estructura binaria, principalmente. De lo que es tener como hombros para como, o sea, la masculinidad, por ejemplo, para el femenino, marcar, por ejemplo, los pechos, eso, como salir de eso. Como que me imagino que rompe el binarismo, también rompe la estructura de la moda, claro, como que incluso como usar un zapato en la cabeza como que podría ser claro. algo que rompe el esquema. Exacto. Sí, eso es como la diferencia. Con Best Dress es sumamente binario, ¿ya? Y estructurado. Estructurado, sí. Claro, y también se espera una etiqueta, como desde la formalidad. Exacto. La elegancia. La elegancia. En cambio, Fashion Killa rompe con esto, es sumamente rupturista, ¿ya? Y con Designer Delight es una categoría ya de creación propia, de confección, diseño, donde ahí sí tienes que presentar tu diseño como tal, ¿ya? Sí. Ahí da lo mismo si es fashion, o sea, si es Killa, ¿cachai? Sí, y yo creo que, por ejemplo, en el territorio nacional, yo creo que una de las cosas que pasó, como que se mezcló eso con Fashion Killa. Sí, Porque varios caminantes como que traían como el diseño que es propio, sí, lo llevábamos a la pasarela aprovechando como fashion killer, por decirlo, aprovechamos como la oportunidad de caminar ahí. Porque a veces en otras como territorios, como que el fashion killer es como ya una chaqueta así, rajada, pantalones Ajá. anchos, algo acá, entonces, pero, o sea, lo tomaste en la feria, lo tomaste acá, te lo prestaron. sí, En cambio, como que de repente siento que acá en el territorio chileno, como que dentro de algunos caminantes, me incluyo, como que siento que fuimos y como que dije, ya, quiero mostrar lo que hago, lo que salga Total. y eso. Pero hay variaciones, o sea, no es necesario eso. sí. Exactamente me pasó igual cuando empecé a caminar, como que yo me hice mi propio diseño, ¿cachai? Yo lo llevé a cabo a la pasarela y lo entendía así como, esto es mío. Pero
la primera vez que caminé, no sé si cumplía con el factor Kila, ¿ya? Era fashion, era algo que yo usaba, pero el diseño en sí no sobresalía, ¿ya? Entonces esas son como unas diferencias principales entre esas categorías. No sé si hay otra categoría que se me faltó. Con Best Look. Best Look ya es como impecable de pie a cabeza, como el mejor look, ¿ya? Ahí tampoco importa si es tu creación o no, o si es tuya, ¿cachai? Ahí tienes que estar bien vestido, con Best Look. Yo creo que hay que entender igual la forma en la que uno vende como su look en este tipo de categorías. Como en Best Look, Fashion Killa, Best Dress, como más que vender todo el proceso de cómo lo hiciste, es vender el look como un concepto. Yo creo que en Designers Delight puedes como explicar más cómo lo hiciste, el patronaje que tuviste, los materiales que llevaste a cabo. Usualmente en Designers Delight se presenta como el mood board, también como todo ese proceso de creación de ese traje. Entonces siento que eso igual es como un poco la diferencia Sí. entre Designers Delight y todas las otras tres. Sí. Ujú. Y eso es súper importante porque por ejemplo, yo caí mucho en eso. Como que Basta. Sí. Yo igual lo decía, como así mal. Pero sí, que es bueno romper con eso porque a veces las generaciones que vienen y que van a seguir llegando porque así funciona bueno, Ujú. también toman lo que ya estaba previo. Entonces, este conversatorio es súper importante. Sí, pues damos como pie a lo que Fashion Killa sigue creciendo también. Y tener Exacto. como una base de... Antes la pueden seguir llevando a cabo. Claro, sí. Como una base para seguir explorando, ¿ya? Tener una base clara de lo que es y lo que no es, ¿ya? ¿Cómo defenderlo? Exacto, cómo defenderlo también. ¿Algo más? Sí. Ya. Ahora le voy a mostrar la experiencia de Victoria, que me mandó un video muy interesante. Victoria es una persona legendaria en la escena ya de Brasil, ¿ya? Que camina en Fashion Killa. Ups. Hola Chile, ¿cómo estás? Bueno, entonces acá quien habla es legendaria Vitória Joven 007 de Brasil. Estoy muy contenta por ser invitada a hablar con ustedes sobre el tema de Fashion Killa, de las categorías Fashion and Ballroom. Fui inventada por Neurosis Adams, a quien tengo profundo amor, respeto y cariño. Entonces, creo que voy a dividir con ustedes un poco de mi realidad en Brasil, dizer cómo es para mí la categoría Fashion Killa en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, y hablar un poco de las semejanzas que yo percebo en Fashion Killa Latinoamérica y cuáles son las diferencias de Fashion Killa Latinoamérica para Fashion Killa de mainstream de outros lugares del mundo, como Europa, como Estados Unidos. Entonces, para mí, es fundamental pensar que estamos construindo moda en Brasil o en Chile. Entonces, creo que para mí la principal diferencia es realmente la cuestión de lo acceso financiero para crear moda, para imaginar moda, para construir moda y para matar la moda. Entonces, Fashion Killa es una categoría contemporánea que fue creada por Matthews, la escena de París. Entonces, cuando importamos una categoría que es internacional, tenemos algunas responsabilidades también en cuanto a personas que piensan, viven, respiran moda acá en Latinoamérica. Entonces, es muy importante entender que Fashion Killa, así como Vogue Femme, así como Runway, tiene sus elementos, tiene tu historia, tiene cosas a que pensar cuando importamos una categoría. Tenemos que ter en cuenta que la categoría ya tiene tus códigos, entonces tenemos que pensar a respecto disso, de cómo respetar los códigos de la categoría y ainda así crear nuestro mundo con nuestra identidad, con nuestra forma de hacer moda, de matar la moda. Entonces, para mí, que vivo en Brasil, que soy una travesti, que vivo en Brasil, es muy difícil às vezes imaginar criar moda com pouco acesso a plata, a dinheiro. Então, eu sempre vou
pesquisar materiales. Para mí, la Fashion Killa siempre empieza con materiales. A partir de los materiales y a partir de lo tema, de la temática de una ball. Entonces, voy a dar como ejemplo la categoría de Fashion Killa, que recientemente levei o Grand Prize em Fairyland de House of Cabal, em São Paulo. Havia tema geral para as pessoas trans. La cor era rojo, vermelho, rojo. Entonces, partimos disto, de estar en la Ilha del Fuego, de Fairyland, y la cor rojo. Entonces, yo creé una especie de avatar del fuego, como si fuese una especie de símbolo principal de la ilha. Entonces, yo fui atrás de lo material látex, vermelho, rojo, para criar una silueta inspirada en un look de Neuroses en Chile. Entonces, empezó la pesquisa con la silueta de Neuroses que yo pude recrear para mi cuerpo, pero adaptaciones fueron feitas, muchas adaptaciones para transmitir quién es Victoria. ¿Entiendes? La Neuroses partió como una referencia, pero yo necesitaba transmitir Victoria, mi realidad, mi origen, mi identidad, mi manera de pensar y matar la moda. Entonces yo creé una especie de avatar de fuego con látex rojo, con una estructura muy fuerte que vai a poder mirar en los vídeos, y también una cabeza de como si mi cabeza tivesse pegado fuego completamente. Entonces, para mí, las dificultades principales siempre es la cuestión financiera. Como no tenemos en Brasil ateliers de moda que podemos visitar, recrear, tenemos siempre que tirar de lo cero, tirar de lo nada las cosas. Entonces, estamos siempre atrás de materiales más baratos, que puedo imprimir la alta costura, que puedo imprimir la elegancia, lo lujo, las cuestiones que pueden transmitir el look con poco dinero, con poca plata, pero que imprime mucho caro, que imprime mucho rico. Entonces, para mí, esta es una de las diferencias principales de Latinoamérica con relación a otros lugares, a otros países del mundo como Europa, Estados Unidos. É que sempre hacemos moda a partir de lo nada, a partir de lo pouco acesso, e através deste pouco acesso operamos milagres, sabes? Através de lo pouco construímos coisas incríveis. Então, para mim, esta é a principal diferença de Latinoamérica para outros países, como nossa criatividade, como nossa capacidade de criar com pouco y hacer mucho. Entonces, creo que esto es una potencia muy fuerte de nosotras, partiendo desde el principio que no tenemos los mismos accesos, no tenemos los mismos ateliers de costura, no tenemos las labels en Brasil que pueden hacer esto. Entonces, partimos del principio de crear a partir de lo nada y hacer algo rico, muy caro, very expensive, ¿sabes? Entonces, para mí, esta es la principal diferencia de Latinoamérica para otros lugares del mundo. Entonces, yo creo mucho en nuestra potencia de levar la identidad de las Fashion Killa al mundo, de mostrar lo cuánto podemos matar, lo cuánto podemos arrancar las cabezas, mesmo não tendo tanta plata, mesmo não tendo tantas oportunidades e acessos como pessoas que vivem na Europa e Estados Unidos. Então, quero parabenizar a House of Adams por siempre que pisam em la pista de ballroom, tienen algo a dizer, tienen algo a cravar en la historia. Entonces, las admiro mucho, las amo mucho, ¿sabes? Son inspiraciones muy profundas para mí en cuanto a categorías fashion en ballroom.
Entonces, quiero dejar aquí registrado mi agradecimiento también porque miro ustedes y me vejo, de certa forma, soy parte también de este legado estético de Latinoamérica, de hacermos mucho con tan poco, de hacermos las cosas que acreditamos de verdad, de sermos personas que vamos atrás de lo que desejamos y criamos mundos distintos, fuertes y potentes. Entonces, quiero dejar mi agradecimiento y decir que em Brasil, a categoria está de fato agora se consolidando enquanto uma categoria muito importante em ballroom. Em todos os estados do país, a categoria está começando a acontecer com mais frequência, pero também ressalto o alerta e a importância do painel de jurados sempre buscar a estudar os fundamentos da categoria para que julgue a categoria de maneira correta. Então, às vezes, eu estou caminhando para um painel que não existe ninguém fashion, nenhuma pessoa fashion, muito menos Kila. Muito menos Kila. Então, é difícil para mim, às vezes, porque eu estou caminhando em uma ball onde há pessoas julgando minha realidade enquanto na fashion killer, pero pessoas que não entendem do fashion, não entendem da moda, não buscam estudar os princípios da categoria. Então, isto é muito importante. É muito importante que se vá abrir a categoria fashion killer em tu ball, tiene representações de pessoas de fashion killer em tu júri. Sabes, façam um workshop com os jurados para dizer quais são os princípios da categoria. Por isso, este conversatório é muito importante, para evitar equívocos, para respeitar a história, para fazer a coisa de maneira correta, respeitando a entrega das pessoas, porque é muito caro e muito difícil construir fashion killer. É muito difícil. Tiene que ter conceito, tiene que ter uma imagem muito forte a entregar, tiene que ter uma história, tiene que ter manipulações de materiais distintos, tiene que ter coragem, tiene que ter algo a dizer ao mundo, algo a colocar no mundo com tua identidade, com tua marca. Então, categorias fashion em ballroom são muito caras e exigem muito. Então, é muito importante respeitar a entrega das pessoas, sabes, os códigos da categoria, para que podemos sempre evoluir e contar nossa história com orgulho, com amor, com dedicação, com muito trabalho. Então, creio que é isto. Espero volver a Chile em breve para batalhar Fashion Killa, para jogar na ball, para fazer workshops de runway, que é minha categoria principal. Eu comecei na ballroom há 8 anos atrás, então me tornei uma personalidade por minha caminhada em runway, por ser uma legendary femme queen runway, e Fashion Killa também sempre foi um caminho que está a meu lado e faz parte de minha construção como runway, Fashion Killa, best dressed. São categorias que sempre fizeram parte de minha história. Então, tudo que há que ver com moda em ballroom faz parte de minha história acá em Brasil. E é isso. Muitas graças. Espero volver a vê-las em breve. Muitas graças, muitos beijos. Las amo mucho. Ay, bravo. Victoria, que nadie de escena en sí, tiene mucha historia y harto caminata también. Esta escena. ¿Qué les pareció el video? Hermoso. Sí, Informativo. totalmente, tiene mucho que decir. Y por eso destaqué todo el video. Creo que todo lo que decía era importante. No quise sacar nada. Todo lo que decía era cierto. Una de las cosas que me gusta destacar de la Victoria es dentro de su proceso creativo. Si bien usó una referencia de un look que se presentó acá en Chile, le dio su perspectiva, le dio su vivencia, le dio Victoria, ¿ya? Es eso también. Muchas veces se puede tomar como referencias específicas, pero siempre dándole como tu perspectiva, tu vivencia,
¿ya? Eso es lo importante. Lo otro también que habla es respecto al acceso, más que nada como atelier de moda. En Brasil no hay como ateliers como en Europa, acá tampoco, entonces muchas veces se recurre como a la autocreación o la creación con diseñadores de acá, ¿ya? ¿Algo que les quedó en mente? A mí me queda algo muy en mente que es bastante cierto que normalmente igual es de repente es difícil caminar una categoría fashion cuando no hay ningún jurado que tenga la categoría de historia fashion. Y es súper difícil, es súper complejo porque tú después pides feedback y es como, es que no te tengo que decir porque no sé, entonces es Exacto. como otra, no sé si se podrá abstener, pero es como pucha, igual es complejo cuando uno camina categoría en Chile, nadie que entienda la categoría, que haya estudiado un poco, que haya participado en el workshop de categoría fashion. Exacto. Eso es como lo que me veo más en la cabeza. Tienes Sí. mucha razón en eso. Sí, tiene mucha razón. De más que te va a pasar con Visa, ¿cachai? Eso como, es una creativa, una categoría donde se le pone mucho empeño, mucho dinamismo, mucho dinero también, ¿ya? Entonces, que venga con una persona que no tiene como estos ciertos conocimientos a juzgar como una categoría, igual Como de repente eso, ¿no? choca. Y lo otro también, acá por lo menos, bueno, dentro de todo igual, por lo menos en Brasil, igual es difícil encontrar materiales, más difícil que acá. Acá Sí. tenemos la fortuna, no sé, en Santiago está, no sé, si la Estela está De- Renato y tenéis para rodearte. Sí. Tenéis Estación Central donde podéis buscar cosas mucho más baratas, igual tenéis mucho acceso, Ujú. más que en otros países de Latinoamérica. Entonces igual eso también incluye como un piecito más para como el territorio chileno, en cómo podéis llevar algo fashion con algo también más económico, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que tienen otro poder adquisitivo en realidad. Claro, hay mucho más acceso a materialidades y también a conocimientos en sí, ¿ya? Es una de las diferencias. Yo igual quería preguntar, por ejemplo, Sí. me quedo muy realmente como eso de economizar igual el fashion, ¿cachai? Pero no sé, viendo a ti, ¿cachai? En ese punto, como tú más o menos te gusta más hacer, crear, o vas más con diseñadores, cosas así, tu propia familia igual que todos son igual importantes. Sí. Como, entonces, quería saber más eso, como cómo economizar o cosas así, como o de tu propia vivencia, de hecho. Sí, mira, voy a poner como de ejemplo este look, que lo hice como básicamente de bolsa de basura, ¿ya? Ahí fue como uno de los looks donde no gasté tanta plata, ¿cachai? Pero se sigue viendo fashion, Súper impactante. sigue viendo como de alta costura, como de moda, ¿ya? Ahí también me usé una referencia clara, que es McQueen, ¿ya? Eso mismo hablo, como de tomar referencias desde la moda prácticamente y llevarla a la pasarela, llevarla a la fantasía de lo que es fashion. personaje. Exacto, me gusta pensar como Fashion Killa como una pasarela. Cuando camino es performance pura, ¿ya? Me pongo como en un personaje, en un mood, ¿cachai? Me gusta pensarlo así. Pero en lo personal depende del tiempo. Como si lo quiero hacer yo, si necesito como ayuda de otra persona que diseña. Depende mucho de la complejidad del look, porque muchas veces yo no tengo conocimiento ni menos estudios como para realizar un look fashion killer, ¿ya? O muchas veces se me ocurren conceptos como, ¿cómo hago esto? ¿Ya? Entonces, ahí es donde se recurre como a personas que tienen conocimiento de diseño, ¿ya? Entonces depende. ¿Algo a destacar? ¿Algo que les gustó del video? Una galletita. O sea, lo inspiracional del video, que yo estoy así, pero ¿por qué no lo supe antes? Pero es que quiero recalcar lo que dice acá, bueno, porque siento que también el tema como de, no sé, de cómo el jurado evalúa este tipo de categoría, Claro. que aparte es nueva en el territorio, Ajá. y que demanda tiempo, dinero, Energía. creatividad, sí, Sí. ¿cierto? Entonces, eso yo creo que, siento que como caminante, me atrevo a decir que aquí en Chile como que está un poco débil eso. Y esto que está pasando ahora es importante porque va a abrir más puertas nuevas. Exacto, sí. Y esto va a quedar como en el registro, así que estudien. A mí igual me gustaría volver un poquito a tu pregunta. Yo creo que es importante. Yo creo que hay que saber inventarse con lo que hay. Y a veces, claro, uno no tiene conocimientos de ciertos materiales o cómo llegar a cierta silueta, pero lo importante es de repente quizá buscar, como averiguar
Yo, por ejemplo, hace poco hice un top como de acrílico y lo hice porque tenía tirada una plancha de acrílico y dije, ya, claro, algo tengo que salir de esto. Como, y busqué en TikTok, en YouTube, cómo trabajarlo, que se necesitaba una pinza, conseguirlo con amigos, ¿cachai? O de repente con la familia también, como, oye, yo sé que tú eres como seco, no sé, este tipo de material, ¿cachai? Como ayúdame en esto, o de repente tenemos contacto. Pero se trata, yo creo que como de agotar todas las posibilidades o buscarlas, ¿cachai? Y lo mismo quizás con las materialidades, quizás no contamos con materiales como específicos o ideales, pero quizás forzarlo un poquito y ver cómo llevarlo a esa idea que tú tienes, ¿cachai? No sé si eso te responde un poco, ¿sí? Sí, Eso. esto es una categoría sumamente ingeniosa, como de lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Ya? Ahí es donde la creatividad tiene que salir a flor de piel. Sí, como consejo igual, dentro también de Fashion Key, la otra categoría, como que si tú sabes manejar un material de fácil acceso, trabaja en ese y modifícalo. Como que es súper, al principio igual complica, pero después cuando lo vais manejando más tiempo, es como ya sé que no lo puedo doblar tanto, tiene que doblarse menos. Sé que no lo puedo poner tanto fuego, tengo que ponerlo, no sé, 2 segundos menos para que no se quiebre, no se rompa. Entonces siento que uno es eso y lo otro también es importante como tener eso mismo de igual como comunidad, en comunidad. Tenía acceso a preguntar como, oye, ya sé que quiero cachar cómo hizo esta persona, entonces podéis preguntar. ¿Cachai? Yo también me afirmo mucho de eso. Como, Sí. oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo es esto? APA es una de las personas principales, por ejemplo, que le pregunto, o le pido ayuda. Y pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos que hay gente que tampoco sabe coser, tampoco sabe costura. Y hemos conversado y me han dicho como, oye, yo tengo una persona, una costurera de barrio y solamente para mí, yo no se la paso a nadie más de pueblo porque yo sé que esa persona va a hacer para mi trabajo. ¿Cachai? Y también dentro de la competitividad, pero igual se pasan datos, ¿cachai? Como, oye, podéis trabajarlo de esta forma, o con scotches, pues lo vais cortando, lo vais mutando y todo, pero eso también cabe agregar, como trata de ver en qué materiales tú eres fuerte para poder trabajar y empezar a lucirte en eso. Siempre cuando tienes súper entendido. Sí. Y yo creo que también algo que hay que destacar es respetar el proceso, como probablemente quizás la primera, la segunda, la tercera, no sabemos cuántas veces no te va a salir, pero también valorar ese proceso, como quizás no va a llegar a A, pero sí puede llegar a B y C, y eso también te puede servir. Entonces muchas veces estamos como súper presionados a como me tiene que resultar esto, pero también tener la apertura, y pues ahí eso es lo que he aprendido, como a ver el proceso con más cariño. Como, ok, se me resultó esto, pero esto me está y quizás puedo como resolverlo. Y las ideas también van mutando, uno de repente tiene un diseño y es como, es que esto ya no está, ya, si lo cambio, o estáis consiguiendo es como, ya no sé. Faltan 2 días. Faltan 2 días, ¿qué hago? Pero pasa mucho, entonces tenéis que también aprender a que las ideas pueden ser unas ideas, como tú dices, plan B, terminar siendo otra cosa, con otros materiales o con otra estructura y te queda mucho mejor de repente. Entonces eso también es dentro de los procesos de aprendizaje, de la tolerancia a la frustración muchas veces, y paciencia. Sí, muy buen consejo. Bueno. Ya, nuestra visión como casa. Dentro de la categoría, Adams es como una de las potencias que está haciendo actualmente. Me gusta destacar que siempre que se vea como Adams en Fashion Killa vas a ver como una editorial. ¿Ya? Me gusta pensar de esa forma. Adams es arte queer, es propuesta, es moda, es runway. No puedes hablar como de fashion sin la de Adams, claramente. Entonces, cada vez que vestimos como una prenda, una silueta, lo hacemos desde la visión crítica de a la sociedad más que nada, cómo nos presentamos en sociedad. Nos vestimos más que nada como para defendernos. La vestimenta, cómo nos vestimos, es cómo nos defendemos a la sociedad que constantemente nos mira, nos juzga, hablan de nosotros, ¿ya? Entonces, podemos usar la moda desde también una perspectiva de defensa, ¿ya? Eso. Nos presentamos como resistencia e inspiración para que más personas se sientan llamadas a participar en bubbles. Las bubbles son para todos y son abiertas sin importar tu identidad, expresión de género ni orientación. Recordar que las bubbles partieron caminando y posando, ¿ya? Así que sigamos caminando juntos. Muchas gracias. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se defienden los looks? ¿Cómo se defiende? Yo lo defiendo como mostrando harto, ¿ya? Si tengo como
un parachoque, lo muestro como, y digo, esto es un parachoque. En ese caso, donde usé como el vestido de Lady Gaga, con un parachoque de auto, intervenido. El factor Kila en ese caso era el parachoque de auto. Era como algo nunca antes visto, un elemento que era como de lo cotidiano, ¿no? Como un parachoque. Bueno, ¿cómo se le ocurrió a esta persona crear como un vestido con un parachoque? Ese era el factor Kila. Ya, yo lo mostraba al jurado, decía que era un parachoque y listo. ¿Ya? En ese caso como no era tan necesario como decir tanto, porque ya se miraba, se defendía solo. Entonces, eso es cuando hablo de el factor Kila, como ¿es o no es? Como al tiro te das cuenta, es sorprendente lo que estás viendo, ¿ya? ¿Ves? Sí, Se defiende solo. lo que se vio en el video de esta persona legendaria de Brasil, que... Sí. La sí, gente así, chao. Sí, porque también lo que es auténtico es que sí, como que aquí también está como eso, como defiende la categoría. Y yo Ujú. creo que eso es al final como Sí. mostrarlo. Porque en Designer Delight como que tuvo costura, cierre. Sí, detalles, mira la costura. Sí, entonces ¿cachai? al final te vas perdiendo por otro lado. Y Ujú. siento que esto como el factor que impresiona, pero principalmente son siluetas, texturas, salir del binarismo, que sea andrógeno. Eso. Como que yo siento que eso es como Fashion Killer. Y yo Ujú. creo que eso es lo que diseña replicar a las personas que juran estas bolsas. Porque también hay un conflicto, siento yo, de repente en eso. Y también que se siga enseñando esto. Sí. Y lo otro también que sería hermoso dentro de la categoría es que los caminantes como tal también tengan como una cohesión en sí, siento yo, que lo mismo es la fuerza, para que la categoría se mantenga, que futuras generaciones la sigan caminando. Ujú. Porque si hay separación entre las personas que caminan, que son pocas, y aparte que cada una tiene su talento especial, su conocimiento, al final la categoría como que no llega a cabo, Sí. ¿cierto? Se va a Siento perder. yo que siempre hay que pensar en las futuras generaciones que vienen detrás. Sí. Es muy importante. ¿Algo más? Bueno, damos por finalizado el conversatorio. Muchas gracias, la verdad. Estoy muy contenta, estaba muy nerviosa en un momento como... pero solté, relajé. Así que esto, muchas gracias por participar. Lo digo de corazón. Ojalá sigan haciéndose, igual es importante así como no solo registrarlo, sino que empezar a hacer. Siento que lo comenté, pero siento que es un gran debe que no haya jurados, por ejemplo. Pero no es es porque la gente de repente no viene, hay mucho conversatorio. Y es lo que conversamos recién, o sea, no llegan y después están jurando y es como. O sea, estudia primero, ¿cachai? Nivela, entiéndela, y después jurar. Y después podéis jurar porque te invitan. Pero siento que es complejo de repente presentarse a alguien que no está bien. Sí, pues, me pasa. Afortunadamente, no sé, pues esto igual va a tener harta repercusión, ¿cachai? Y hay varias categorías como que están apareciendo ahora, que llevan su poco tiempo, acá en la escena tienen, independiente que lleven mucho tiempo, que están teniendo repercusión, pero bastante en Latinoamérica. Claro. Es como, no sé si es, bueno, ya que tengamos como nosotros como la base de empezar y ser como referentes de muchas categorías fashion acá en Chile, para afuera, para Latinoamérica en general. O sea, tú hablas en Perú, escucha mucha gente en Argentina igual. Entonces, heavy el poder tener esto, documentarlo, poder dejarlo, no sé, hasta el punto de dejarlo también un post en Instagram, que sabemos que va a estar ahí, sabemos que va a estar y si alguien se quiere meter, oye, aquí está la información y listo. Pero igual es heavy que el gran debe que sea siempre los conversatorios sean los jurados. Siempre. Y se hace el conversatorio y los jurados que siempre están en los paneles no llegan. Claro. ¿Está grabando? Después lo editamos. Eso mismo me comentaba Victoria por Instagram que no había conocimiento de la categoría en redes sociales, como le tuve que preguntar directamente a la persona que creó la categoría y yo también lo tuve que hacer, ¿cachai? Y ahí me dio como un pantallazo de lo que era la categoría en sí, ¿ya? Entonces, el conocimiento igual está muy escondido, ¿ya? Entonces, esto va a dar pie como a que se conozca mucho más, se masifique y espero que mucha más gente de acá verlo en pasarela de Fashion Killer. Y Chile ya tu talento, como el Sí, tu talento. hay mucha creatividad.
Gracias igual, como me imagino que igual hacer esos contactos internacionales debe haber sido un esfuerzo, o más luz también como persona que no habla español, que igual me imagino que hiciste tus esfuerzos para llegar a esa persona, pues entonces es muy valorable aquello. Felicitaciones. Gracias. Sí. Y eso, yo creo que estas instancias también nos demuestran que al final Ballroom, como en la escena nacional, recibe como a muchas más personas aparte que bailarines de Vogue Femme, que bailarines de Broadway. Como está el espacio para las personas que viven la moda. Entonces, mientras se puedan seguir generando estas instancias, que estas personas caminen o que incluso vayan de público siendo las más regias, como es un aporte tremendo a la escena. Así que agradezco que le está la instancia. Gracias.